Martes 19 de diciembre, segundo día de la octava de Navidad, y es un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos ya de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración, a la hora de la incensación. Se le pareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías, y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas, y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído nos presenta a una pareja de ancianos en la región de Judea, quienes no tenían hijos. Esta pareja estaba compuesta por el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel. Es esta Isabel la que era pariente de la Virgen María, a quien posteriormente, después de la Anunciación, María va a visitar, quienes fueron padres de Juan el Bautista. Lo interesante es que ambos, la palabra de Dios nos los presenta como justos ante los ojos de Dios, pues claramente dice el texto: vivían irreprochablemente. Notemos cómo esa justicia, esa vida, les hace a ellos ser verdaderamente agradables ante los ojos de Dios. La Biblia misma los presenta como personas justas, y eso es importante
pues obviamente lograban el beneficio y la gracia de nuestro Dios. Pero a pesar de esto, no tenían hijos, pues Isabel era estéril. Ahora, veamos que a pesar de que ellos no tenían hijos, a pesar de que Isabel era una mujer de avanzada edad y era estéril, ellos clamaban a Dios para que les diera un hijo, ¿verdad? Esto lo digo porque va a ser el ángel el que les va a decir: tu súplica ha sido escuchada. Ahora, un día, cuando le correspondía a Zacarías y a su grupo desempeñar los oficios sacerdotales, fue ahí donde el ángel se le apareció. Aquí hay un dato importante que hay que mencionar, ya que fue el rey Salomón quien, al ver que habían muchos levitas y obviamente personas a quienes les correspondía ejercer el trabajo sacerdotal, fue Salomón el que creó 52 grupos de sacerdotes. Usted se preguntará, ¿por qué 52? Porque el año tiene 52 semanas y cada grupo debía de servir en el altar una semana al año, ¿verdad? Así pues todos servían, ¿verdad?, una semana al año. Ahora, Zacarías pertenecía al grupo de Abías, ¿verdad? Así se llamaba el grupo al cual Zacarías pertenecía. Pues se llegó el tiempo en que este grupo debía desempeñar los oficios sacerdotales y le tocó a Zacarías entrar en esa ocasión, entrar al santuario para ofrecer el incienso. Cuando el texto habla de entrar al santuario, obviamente estamos hablando de entrar al lugar santo, el cual era el lugar previo del lugar santísimo. En el lugar santo era donde entraban los sacerdotes para ofrecer el incienso a Dios como una ofrenda agradable. Esto lo hacían todos los días, ¿verdad? Todos los días el sacerdote llegaba y ofrecía incienso. Pues ahora es Zacarías quien está en el santuario, está en el lugar santo, y es ahí donde se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. Es importante mencionar también que a ese lugar solo los sacerdotes podían entrar. Por esa razón es que Zacarías hoy entra, pero está solo porque solamente los sacerdotes podían estar en ese lugar. Él entra e insisto, un ángel se le presenta a la derecha del altar. Zacarías se asustó. Y eso es normal, ¿verdad? Ya que pues la presencia de ver un ángel, hermano, eso es una presencia sobrenatural y obviamente eso exalta a cualquier persona. Pero notemos que el ángel rápidamente le dice: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Notemos cómo el ángel le trae buenas noticias y le está diciendo que la súplica de él ha sido escuchada. Aquí es donde decíamos que Zacarías e Isabel pues oraban, ¿verdad?, para que Dios tuviera misericordia de ellos y les pudiese dar un hijo. Pero hermano, ante una circunstancia difícil, ante los años avanzados de Isabel, ante la esterilidad de su vientre, notemos entonces cómo la oración cruzó todas esas barreras e hizo que el Señor respondiera a aquellas súplicas. Esto ya nos deja a nosotros una enseñanza, y es primero que el Señor obviamente escucha nuestras súplicas, pero también
que el Señor a su tiempo responde, aun cuando sea difícil e imposible lo que estamos pidiendo. Lo que Isabel y Zacarías estaban pidiendo no era fácil. Era un hijo, aun cuando la realidad o las condiciones eran adversas. Pero sabemos nosotros que la fe mueve montañas. Sabemos nosotros que la insistencia en el clamor a Dios hace que se logre esa respuesta fabulosa. Ahora vemos cómo el ángel le dice: tu mujer dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Juan. Ahora, es interesante también el por qué a este niño había que ponerle Juan. De hecho, más adelante, cuando el niño nace y debe de ser circuncidado, todos pensaban, como nos va a decir el mismo Evangelio de San Lucas, que le iban a poner Zacarías como su padre. Pero no, ¿verdad? Claramente, tanto Isabel como Zacarías dijeron: no, este niño se va a llamar Juan. El nombre Juan significa Dios es misericordioso. Y con este nombre, obviamente estaban reflejando la misericordia de Dios para aquella familia, pero no solo para ellos, pues el ministerio de Juan fue obviamente para toda la humanidad, preparando el camino del Señor. Y notemos que fue el ángel también el que describe en ese momento a Zacarías el papel o la obra que iba a realizar este niño, que llevaría por nombre Juan. Vea que le dice: no va a beber vino ni licor. Ya con esa enseñanza o con esa instrucción, estamos hablando que Juan iba a estar consagrado a Dios y que iba a hacer un voto, que es el voto del nazareato, ¿verdad? El voto del nazareato consistía en que una persona pues decidía voluntariamente apartarse de todo eso, obviamente de lo que incluía beber vino, beber licor, cortarse el cabello, cortarse la barba, etcétera, para poder dedicarse a la consagración y a la vida en Dios. Pero también le dice: estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Esto sabemos que efectivamente así fue, pues cuando María, a los 6 meses del embarazo de Isabel, María recibe la noticia, y después de que el ángel se despide de ella, es María la que va a visitar a su pariente Isabel. Y recordemos que inmediatamente María saludó a Isabel. El niño, o sea Juan, saltó en su seno y quedó lleno del Espíritu Santo. Pero también le dice algo bien importante el ángel. Le dice: irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Esto, hermanos, es importante, pues en los últimos días hemos estado hablando de cómo Dios, a través del profeta Malaquías, había anunciado que antes del Mesías tenía que venir Elías. Y claramente entonces podemos ver cómo el ángel le anuncia que en Juan estará el espíritu y el poder de Elías, ¿verdad? Que Juan tendría esa autoridad que la tuvo Elías allá en el tiempo de los reyes. Esto es hermoso porque de esta manera se estaban cumpliendo las profecías de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Y Zacarías, vemos cómo ahora que ha recibido toda la información, notemos la pregunta, o más bien la reacción de Zacarías, porque Zacarías le dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Notemos, hermanos, cómo en esta pregunta Zacarías está como poniendo en duda,
¿verdad? ¿Qué me da la seguridad de que esto va a pasar? Y es aquí donde esa pregunta generó una reacción en el ángel. Pero podríamos comparar esta respuesta o esta pregunta con la frase que dijo la Virgen María cuando también ella va a recibir la visitación del ángel. María dijo, María dijo, ¿cómo va a ser esto? Pues yo permanezco virgen. Vea que no estaba poniendo en duda, sino estaba pidiendo una explicación. Pero Zacarías, él sí está poniendo en duda lo que el ángel está diciendo. Zacarías le dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? María dijo, ¿cómo podrá ser esto? O sea, son dos maneras de decir algo, pero con un significado diferente. Por tal razón, es que a María el ángel le explica que lo que en ella va a suceder va a ser obra del Espíritu Santo. Sin embargo, a Zacarías la respuesta es diferente, porque el ángel le dice, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora, como no has creído, le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Claramente, el ángel reconoce que aquellas palabras fueron palabras de incredulidad, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, creo que hay una enseñanza para nosotros, y es que la obra de Dios es una obra que se va a realizar aun cuando nosotros probablemente no comprendamos cómo se realizará. Y es que en realidad, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el Señor no espera que usted comprenda, porque hay cosas, hermanos, que en nuestra mente, en nuestra cabecita no caben. El Señor espera que nosotros creamos, porque por la fe es que todo se va a cumplir. Entonces muchas veces nosotros parece que hacemos lo que hizo Zacarías. Comenzamos a pedirle explicaciones al Señor. Comenzamos a decirle, Señor, pero ¿y cómo vas a hacer para bendecirme? ¿Cómo vas a hacer para que yo sea sano? ¿Cómo vas a hacer para que yo reciba el milagro? Etcétera, etcétera. Y hermano, no le pida explicaciones al Señor, porque la explicación está o la respuesta está, pero en este momento no la podemos nosotros entender. Mejor, al contrario, mejor créale a Dios. Aunque las cosas parezcan difíciles, creámosle a Dios, para que Dios, que es fiel y justo, pueda obrar maravillosamente en nuestras vidas. Al terminar los días de su ministerio, dice el texto, Zacarías volvió a su hogar, y obviamente muy pocos días después Isabel concibió, y se cumplió la palabra que el ángel le había anunciado. La palabra de Dios, la cual tiene su total cumplimiento cuando nosotros, hermanos, le creemos a Dios. Por eso, abramos nuestro corazón, seamos personas de fe, personas que le creemos a Dios, a pesar de las circunstancias. Le creemos porque sabemos que para Dios todo es posible. Por eso, en este hermoso día, le animo para que podamos nosotros buscar con fe la presencia de Dios y que el Señor pueda manifestarse para honra y gloria de su nombre. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor.
Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.